con peras y manzanas. El Banco Central ha resuelto nuevamente bajar la tasa de interés que rige al sistema financiero. Lo ha hecho desde el 6,5 al 6%. ¿Qué significa esto para la gente? ¿Qué significa esto para los créditos de consumo, para las tasas de las tarjetas de crédito? Todo eso y mucho más se lo vamos a explicar en nuestro programa económico con peras y manzanas. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa. El martes pasado, como fue feriado, no pudimos estar con ustedes, pero bueno, hoy hemos regresado en nuestro canal de noticias y en esta oportunidad vuelve en gloria y majestad una de nuestras reporteras económicas que había estado bien perdida, porque la hemos mandado a hacer crónica, a reportear otras cosas. Tamara Vilogrón, ¿por qué no habías venido al programa? Has estado con la Bárbara Mena, con la Rafaela Bremer, y tú no habías estado. La gente preguntaba, ¿qué pasa con Tamara? Me echaban de menos, parece. Sí, no, pues. Estuve una semanita libre ahí, viajando estuve. De veras, además que anduvo viajando por Lima, viajando, viendo a Colo-Colo, muy bien. A Colo-Colo. Muy bien, exactamente, muy bien. Pero ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Oye, bueno, la noticia económica de esta jornada es muy importante para usted, señora, para usted, señor. Es una noticia económica muy importante porque el Banco Central en su reunión de mayo, ha resuelto nuevamente bajar la tasa de interés. Y esto es súper importante para todos nosotros. La ha bajado de 6,5 a 6%, pero para aterrizarla, para explicarla, para que usted la entienda, para digerirla, vamos a conversar con Cristian Solís de Obando, analista financiero, fue gerente de la Bolsa. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto saludarte. Bienvenido nuevamente a Con Pera y Manzana. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Tamara? Muchas gracias por la invitación de tu gran programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí tratamos de hacer educación financiera, educación económica. Y bueno, la noticia del momento, despleguemos la gráfica, Macarena, nuestra productora, para ver qué es lo que acaba de ocurrir durante esta tarde, ¿no es cierto? Tenemos la evolución. La reducción con la evolución. Ahí está, la colocamos desde cuando llegó al tope máximo, 11,25% de la tasa de interés en octubre del año 2022. Y ahí fue, de ahí estuvo harto rato en 11,25 para controlar la inflación, porque eso es, la tasa de interés la sube el Banco Central para controlar la inflación, para congelar la economía, para que la gente compre menos, para que cueste más los créditos, qué sé yo. Y de ahí, bueno, hubo un momento que el Banco Central consideró que el remedio ya había estado mucho rato muy fuerte y empezó a bajar el remedio de a poquito a 10,75, 9,5, 9, 8,25, 7,5, en abril de este año en 6,5%, y ahora la noticia es que ahora la baja de 6,5 a 6%. En la práctica, Cristian Solís de Obando, ¿qué significa esto? No es sorpresa, me parece. Exactamente. Primero que todo, no es sorpresa. El mercado apostaba que iba a bajar la tasa a 50 puntos base, y así fue. La TPM, digamos, quedó en 6 puntos. Todavía sigue siendo alta, pero como tú bien señalas, de lo que venía ha tenido una caída relevante. Ahora, ¿qué significa en la práctica? Siguiendo tu programa, Roberto, de Con Pera y Manzana, en la práctica significa que los costos de fondo, dicho de una manera más coloquial, los precios del dinero de los bancos son un poco más baratos. ¿Dónde nos golpea más directamente? En los créditos, la TPM, y esto es importante que la gente que nos sigue y te sigue tu programa entienda que golpea en términos que baja más fuertemente la tasa de corto plazo que la de largo. Eso es el primer elemento. Es decir, tarjetas de crédito, estos giros que uno hace en los cajeros automáticos, digamos, que es el producto estrella en los bancos, pero el más caro, digamos, para la persona que lo hace, así que hay que tener cuidado, pero de repente se requieren. El crédito de consumo, etcétera, van a ser más baratos porque bajan las tasas 50 puntos base, de 6,50 a 6. Eso como primera medida. El crédito hipotecario, que es la otra segunda gran pregunta que está implícita en esto, en lo que tú señalas, Roberto, también va a caer, está del orden de 4 y tanto, menos del 5, lo que no es caro, pero podría seguir cayendo. Estuvo a 2 y tantos varios años atrás, ustedes se recuerdan. Que efectivamente, y eso también hay que decirlo, Roberto, que la gente entienda, es uno de los costos de crédito más baratos de Latinoamérica. Este es un punto que es interesante
compartir con la gente que nos escucha. Pero bueno, ¿cuál es el efecto? El efecto es que cae la tasa de interés y golpea o beneficia más fuertemente al corto plazo que al largo plazo. Es más barato Ahora el dinero, es más barato el crédito. Si yo quiero pedir un crédito de consumo, pagar con la tarjeta el supermercado, por ahí algún almuerzo, comprar un auto, un refrigerador, todo la deuda va a ser más barata y eso va incentivando un poquito el consumo, ¿no? Exactamente, incentivando el consumo, empieza a moverse, digamos, un poquito más el sistema, porque como tú bien señalabas al principio, cuando estaba sobre el 10 puntos, era justamente para frenar la inflación. Inflación que lo hemos conversado en tu programa otras veces, digamos, que provenía de hace 2-3 años atrás, con todo el tema del coronavirus, todo lo que pasó en el mundo, digamos, con la chantada de la economía mundial, los precios se encarecieron enormemente, la retirada de los 52.000 millones de dólares de los fondos de pensiones, que no hay que olvidarlo, eso ha debilitado un poquito el mercado de capitales, se está retomando de nuevo. Todo ese tipo de cosas, digamos, hicieron una inflación en el mundo, en Estados Unidos, en todas partes. Esto no es solo un fenómeno aislado de Chile, muy alta. Hoy día 6 todavía, digamos, es una tasa alta que va a seguir cayendo, pero ya está considerablemente más razonable para que la gente empiece a mover un poco el motor de la economía, que también es el consumo. Cristian, bueno, ¿te esperabas que en el comunicado del Banco Central dijera que la TPM seguirá reduciéndose? Estuve ahí reporteando, leyendo algunos portales que decían que los economistas, los analistas ahí pensaban de que iba a tener una conducta más moderada el Banco Central en las próximas reuniones de política monetaria. TPM, la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria. Que iba a ser más pausado en algunos meses en particulares. ¿Te esperabas que se siga reduciendo, o sea, que el Banco Central confirme que va a seguir reduciéndose la tasa de política monetaria? Sí, efectivamente, Tamara, esperábamos, yo en lo personal esperaba que se siga reduciendo, se va a seguir reduciendo, esperaba que saliera eso en el comunicado. Ahora va a ir cayendo, pero a tasas más bajas, digamos, más suaves, no niveles de 100 puntos básicos, 125, más moderado, exactamente. Ahora, es importante señalar una cosa para la gente que nos escucha este programa, que es muy importante que haya educación financiera, digamos, con pera y manzana, es que puede ser que no lo sepan y puede ser un dato importante. La PMI, ustedes dicen, ¿qué dirá que ese nombre tan raro? ¿Qué es eso, bueno, eso es... Claro, eso refleja la actividad del sector servicio y manufacturero de Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, mucho. Porque resulta que la famosa PMI, que es sobre 50 puntos, voy a tratar de ser lo más claro posible, sobre 50 puntos, que ya no hay recesión y que el país está pujante. Resulta que los economistas en Estados Unidos esperaban, en el mes pasado, en abril, fue 51 y tanto, que refleja un poco lo que es las compras, la construcción, inmobiliario, servicios, que ustedes saben que Estados Unidos es un país básicamente que el 60 y tanto % de productos son servicios, y subió muy fuerte a 54 puntos y tanto de 51 el mes pasado. ¿Qué significó? Significó que hoy día la bolsa en Estados Unidos cayó. ¿Y por qué? Dirán ustedes o la gente que nos escucha. Bueno, que resulta que eso significa que van a aplazar la rebaja de tasas de Estados Unidos porque todavía no está logrando lo que señalaba Roberto al principio, de frenar un poquitito la economía, porque estaba muy caliente en términos de muy productiva. Este PMI produce eso. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, mucho, porque va a producir un diferencial. Aquí en Chile las tasas están al 6, más o menos, la tasa política monetaria al orden del 6 puntos, y resulta que en Estados Unidos entre 5 y 5,5. Entonces, cuando los diferenciales de tasa, y esto es muy importante que la gente lo entienda, los diferenciales de tasa de Chile con Estados Unidos se achican, hay un efecto que rebota en el dólar. O sea, el dólar se aprecia en Chile y se devalúa el peso. ¿Y qué tiene que ver? Que crea un poco de inflación. Entonces es importante, digamos, ir siguiendo como estos 3 o 4 o 5 puntos más básicos, más generales, y que nos van a repercutir directamente, digamos, en la próxima tasa política monetaria, o en la inflación, o en el crédito consumo, etcétera, porque al final somos un mundo que está totalmente unido en todas partes. Y has hecho muy bien el link con el tema que queríamos preguntarte ahora. Ya nos ha quedado súper claro, la gente entiende, bueno, la reducción de la tasa de interés que ha aplicado el Banco Central nos va a significar créditos más baratos, las tarjetas van a estar un poco más baratas y dinamizar la economía. Pero está el tema del dólar. El dólar que llegó a rozar nuevamente la luca. Sí, de hecho, hoy día cerró los 908 pero pesos. Tuvo una reducción en las últimas semanas fuerte, pero se pegó un rebote.
Porque el Sí, cobre bueno. también, porque principalmente ha estado el dólar Sí. impulsado por el cobre, que ha subido una barbaridad, que es buena noticia para Chile. Están los Así es. 4 dólares con 80 y tantos centavos por ahí. Hoy día, ¿en cuánto cerró el dólar? 908 pesos. 908 No sé pesos. qué resultado tienes tú, Cristian. Pero ese es el tema. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Terminó esta rachita a la baja? Sí, está olvidando esa tendencia Yo a la sé que baja una que pregunta veíamos. tú me vas a decir, no tengo una bola de cristal y sería muy responsable que dijera eso, pero de darle luces a la gente, porque el dólar, efectivamente, te lo preguntamos porque tú diste en el clavo, el dólar también puede ser un factor de la inflación y eso ahí nos complica a los chilenos. No, exactamente, por eso que les da un poco la lata de explicar este diferencial de tasa con Estados Con Unidos, Estados que es lo que Unidos. está pasando afuera, y de hablar de este famoso índice, digamos, El del PMI. PMI de la construcción y de los servicios, y obviamente repercute en Chile. Y yo creo que ¿qué pasa con el dólar? Es muy difícil señalar, yo te puedo hablar de tendencia. Yo creo que mientras el diferencial de tasas con Estados Unidos, digamos, se mantenga en niveles bajos, el dólar no... El peso con respecto al dólar no va a caer, o sea, se va a reevaluar el dólar un poco, digamos. Por eso que hubo ahora, ¿qué pasó? Es al revés, o sea, pasó claro, lo que señalas tú, el precio del cobre, que sigue siendo un poco el sueldo de Chile, digamos, el litio, que también cayó muy fuerte, eso sí. Pero, digamos, hay que seguir estos indicadores porque al final un dólar muy barato con un diferencial de tasa con Estados Unidos muy chico no se va a dar. ¿Cuánto? No sé, porque sería brujo, digamos. Pero sí creo de que, ¿por qué cayó tanto? Cayó tanto también porque hubo especulaciones de ventas cortas, etcétera. Ya entramos en finanzas un poquito más sofisticadas, pero al final está volviendo, como bien dice Tamara, digamos, los niveles 908, 910, ya no a los 1.000 pesos, pero sí entrando a niveles que son un poquitito más altos, digamos. No lo veo difícil este diferencial Ya. de tasas. Por sea lo tan tanto, corto. va a estar más o menos ese como el piso, ya va a ser difícil que Correcto. baje de los 900 pesos. Ante la pregunta que tenemos, ¿puede seguir bajando el precio del dólar? Entonces la respuesta es, siempre obviamente viendo muchas variables, que Sí. el dólar debiera más bajo los 900 como tendencia de mediano plazo se ve difícil, ¿no? Exactamente, en la medida que se mantengan estos niveles de tasa con del referencial, siempre hago ese concepto, ese link que dices tú, con Estados Unidos, porque al final el dólar es la moneda americana, aquí Claro, es el la moneda 72% de la moneda del mundo, ojo. El mundo en general, digamos, comercia con dólares. Los chinos con el yuan trataron de hacer una pelea, por así decirlo, y no ha resultado. Sigue el dólar, sigue lo que maneja el mundo, de manera tal de que nosotros nos regimos. ¿Qué pasa con el dólar? Va a depender de los diferenciales de tasa, digamos, y mientras esto sea muy chico, muy corto, muy bajo, el dólar no va a caer mucho en Chile, Claro. frente a otros miles de variables más, pero estas son las que más la afectan. Tamara. ¿Y conviene comprar entonces? Sí, podría ser. Yo creo que al final, que es buena tu pregunta, Tamara, porque es una moneda de refugio. O sea, la gente que cuando alguien me pregunta, amigo, yo no doy muchos consejos financieros por motivo obvio, porque cuando uno se equivoca, la culpa es mía, y cuando Claro. la apunto es de los otros. Pero en general, aquí hablando de tu programa, que le tengo mucho cariño, yo creo que es una moneda de refugio. Cuando alguien quiere tener una moneda y cree que puede ser otra, o el euro, o el yen, no, yo diría dólares, digamos, independiente que hoy día esté un poco más barato o más caro, pero es un refugio que tú puedes llegar a cualquier parte del mundo civilizado, digamos, y te van no, creo que en Corea del Norte no, pero en cualquier otra parte te van a aceptar el dólar y es muy bienvenido. Además que ahora, bueno, esto también ha significado que haya una industria bancaria o financiera, hay cuentas corrientes en dólares, depósitos en dólares, por lo tanto puede ahí haber un ahorro en dólares y bueno, con esta ventana que se abre con un dólar un poquito más barato de lo que ha estado en el último tiempo, que estuvo más cercano de los 1.000 pesos, ahora más cercano a los 900, puede ser una posibilidad de inversión. ¿Está bien de la tos? Sí, yo estoy mejor. ¿Te llegaste a atragantar con esto del dólar? Porque a lo mejor tenías inversiones en dólares. Sí, ¿no? seguro. Súper. No, y hablando de las consecuencias del dólar, La benzina. el tema de las bencinas, eso quería hablar también, Sí. el tema de las Ah, bencinas, sí. o sea, que haya bajado en el último tiempo, esa tendencia que tuvo ahí, esa racha cortita, provocó que bajara el precio de las bencinas, o sea, se cumplió de alguna manera el pronóstico que tenían, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y lo vimos hoy día, pues que finalmente bajaron las bencinas en 30 pesos. Sí. Bueno, ahí, No hay duda, no hay que Dale. olvidarse de que nosotros importamos el 90 y tantos Sí. % del petróleo.
y esto es un problema que pasa, ya entramos en geopolítica, digamos, de las Sí. guerras que hay afuera, del Medio Oriente, etcétera, etcétera, pero impacta directamente en la inflación. O sea, la gente todos los días o compra parafina o le echa benzina al auto, digamos que ya no es un lujo, un medio de transporte, etcétera, etcétera. O sea, está totalmente correlacionado con lo que está pasando. Entonces, va a caer mucho más. No creo, depende. Si cae el dólar bajo 900, 850, por supuesto, pero si se mantiene en ese precio, sube, nuevamente tenemos un problema, digamos. Sí, ahora en ese sentido, Cristian, bueno, hoy día que bajó la benzina 30 pesos, la parafina 29, Claro. pese a eso, la gente dice, oye, pero ya había subido 200 pesos Baja, en los últimos claro. tiempos, qué sé yo, entonces Baja 30, la pero gente después- está bien molesta con esto, tú, Sí. Tamara, lo has reporteado harto. Uy, sí, Y hoy día, muchísimo. bueno, pese a que bajó, fue curioso, porque hoy día, pese a que bajó, resurgió este tema del impuesto Ay, específico a los sí. combustibles. Lo pidió una Claro. agrupación de conductores automovilistas automovilistas furiosos. furiosos. La La gente agrupación. también en la calle lo pedía, lo han pedido parlamentarios Sí. nuevamente. Y respondió el ministro de Economía, el ministro Grau. Esto fue lo que dijo ante las solicitudes de terminar o recortar el impuesto específico a las bencinas. Vamos a escucharlo y lo comentamos con Cristian Solito Bando. La forma en la que funciona el proceso de estabilización que hay a los precios de combustible en Chile implica que cuando hay grandes presiones al alza, esas alzas son a bajo ritmo, y también implica que cuando hay buenas noticias como las que tenemos ahora, en que van a empezar a bajar los precios de combustible, producto principalmente de la baja en el precio del dólar, eso también se va haciendo de forma paulatina. Bueno, el ministro Grau dijo además de que no estaba en los planes de este gobierno reducir, eliminar, rebajar el impuesto específico a los combustibles. Y uno, Cristian, en ese sentido, es como la respuesta tipo de todos los ministros de Economía y ministros de Hacienda del último tiempo, porque es difícil que alguien renuncie a la plata, al cerro de Sí. plata que recauda el impuesto específico. Si eso, sincerémoslo a la gente, es difícil, es imposible, porque eso recauda mucha plata. Son más o menos entre 3.000 y 3.500 Sí. millones de dólares. O sea, para que la gente se haga una idea, la reforma tributaria que quiere hacer el gobierno son como 4.500 millones de dólares. O sea, es casi una reforma tributaria. Es difícil que el gobierno renuncie a eso, por lo tanto, por ahí uno no le ve por dónde, ¿no? Absolutamente, es un muy buen recaudador de impuestos, por así decirlo. Entonces, al final, acuérdate que la deuda, y esto es importante, me tomo el mismo tema para decirte que los gobiernos, independiente del símbolo político que tengan o de ideología que tengan, requieren financiar muchas cosas. Y hoy día Chile está con un nivel de deuda bruta a PIB, digamos, relativamente alto, del orden de 40 puntos, digamos, y ya 45, tú decís que no importa. Bueno, importa que te pueden cambiar la clasificación de riesgo y se encarece todo lo que hemos estado hablando. Todo esto que estamos hablando, que bajó la tasa de interés, vale poco, digamos, y que nos cambian la clasificación de riesgo para que la gente Claro, que te ahí sigue... las nos sigue, empresas Tamara, nuestras se Roberto. endeudan más caro en el extranjero. Exactamente, empresas nuestras y el gobierno Y el nuestro, gobierno también. que se endeuda más caro y por ende le presta a los bancos a tasa más alta. O sea, esto está todo linkeado y Encadenado, coordinado. claro. Ahora yo le encuentro toda la razón a la gente que esté molesta, porque objetivamente sale bastante caro llenar Sí. el estanque. Y yendo directamente a tu pregunta que hizo el Rondel, claro, nadie va a querer sacarse encima, digamos, esa cantidad importante de generación de flujo de caja para el Estado, cuando al revés, lo que necesitamos es una buena generación, porque hay niveles de gasto importantes que hay que mantener en seguridad y en millones de otros temas, de educación, etcétera. Entonces, la respuesta de Grau es una respuesta lógica del ministro de Economía, y creo que casi todos van a pensar lo mismo, pero te vuelvo a repetir, no podemos tampoco seguir sobreendeudándonos, porque esto no es gratis, esto es lo mismo que una casa. El Estado es lo mismo que la casa de ustedes, de la Tamara, Roberto, la mía, digamos, de que si tú ganas 100 y empezás a gastar 120, vas a tener un problema. Sí, así es difícil y así es sencillo. O sea, y rebajarlo, por ejemplo, no de manera permanente, un 50%, por ejemplo, lo que pide esta agrupación de automovilistas furiosos, la mitad, y que sea permanente. Pero en el caso de que no sea permanente, ¿también puede ser una medida no bien vista? Puede ser una medida no bien vista porque, o lo que indicaba Roberto, es cierto, el nivel de recaudación es 3.000 y 3.500 millones de dólares, es prácticamente toda la reforma tributaria una parte importante de ello. Entonces,
yo le encuentro toda la razón al automovilista, yo también soy automovilista y ustedes también, digamos, y nos cuesta sumamente caro. Pero hay otras maneras más eficientes, digamos, de poder poner colchones o al costo que tiene que sacar ese impuesto, digamos, que nos cuesta mucho en este minuto porque lo que hay que hacer es recaudar más. Claro, ese es el tema. Bueno, Cristian Solís de Obando, analista financiero, muchas gracias por esta entretenida conversación. Veo que has tomado el ADN del programa, pero de una manera Sí. espectacular, porque estás explicando las cosas de una manera muy bien, que nosotros agradecemos mucho. La explicas con pera y manzana, así que eres parte de este programa, ya has sabido seguido va a venir. apretar la tecla, así que muy bien, y te queremos agradecer la gentileza siempre, Cristian. Un día tiene que venir presencial, pues, Cristian. Ningún problema, Podemos feliz. ver alguna vez una presencial. Cristian, muchas gracias por Encantado. estar con nosotros. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Chao, Gracias, Tamara, que estén muy Cristian. Que bien. te vaya bien. Chao. Bueno, entretenida conversación explicando ahí varios temas para que ustedes lo entiendan. Vamos a hacer una pausa, Tamara, pero a la Vamos. vuelta vamos a estar con un tema muy importante, las deudas vencidas, estoy con el agua hasta el cuello, y el tema de declararse en quiebra personal. Una persona se puede declarar en quiebra personal. Vamos a estar conversando con los amigos de la plataforma Sheriff sobre aquello, explicando conviene, no conviene, cuando estoy con el agua hasta el cuello. Lo vamos a conversar luego a la vuelta de estos pequeños comerciales. No se vayan. Nos vemos. Bueno, vamos a seguir haciendo nuestro programa con peras y manzanas del día de hoy. Y ahora con un tema, Tamara Vilugrón, que es realmente muy, pero muy masivo. Nos Sí. escribe mucha gente que tiene que ver con las deudas, deudas que pueden estar con la gente con el agua hasta el cuello, muy Una complicado. pesadilla. Es verdaderamente una Sí. pesadilla, y además con ya el extremo de esto de que llega una persona y tiene muchos acreedores, no puede pagar, lo llaman, todo, y es declararse en quiebra. Esa situación, la quiebra personal, tal como una empresa puede quebrar, las personas también pueden declararse en quiebra. Esa situación la vamos a conversar con Vicente Cruz, CEO de la plataforma Sheriff. ¿Cómo estás, Vicente? Un gusto saludarte y bienvenido a nuestro programa con peras y manzanas. Hola, Vicente. Hola Roberto, hola Tamara, muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es muy entretenido hablar de estos temas y poder aterrizarlo a la gente que tal vez no tenga la experiencia o no ha vivido algún proceso de quiebra o le ha tocado vivir, ya sea con empresa, con personas, y algo que como que queda un poquito en la nebulosa, que se ve como con miedo, pero en verdad es un proceso bien simple y bien regulado y es muy fácil de llevar a cabo. Eso es Así que muy encantado. bueno, de clarificarlo, de verlo, porque a veces eso puede ser la solución a un problema, a lo que decía Tamara, a una pesadilla. Vamos a hablar de cifras que tiene Sheriff, de la situación de quiebra, que han aumentado las solicitudes, todo en el último tiempo, con una economía que ha andado bien baja, en el desempleo alto, por lo tanto es natural que también pudiera ocurrir aquello. Pero explícame un poco lo de esta startup chilena, Sheriff, esta plataforma, de qué manera ustedes se ligan con este tema de las quiebras de las personas, esos datos, el tema del riesgo. Cuéntanos un poco de eso para de ahí entrar a la figura de las quiebras personales, Vicente. Perfecto. En breves palabras, Sheriff nace de la experiencia que tuve yo de 11 años trabajando en inversiones, financiando empresas, personas a través de diferentes instrumentos. Y siempre yo tenía el mismo problema, que me demoraba mucho tiempo en conocer con quién hacía negocios, entre pedirle todos los antecedentes, armar un perfil, entender si esta persona era solvente o no, y qué otros riesgos tenían, riesgos judiciales, riesgos societarios, tal vez está relacionado con alguna persona que tuvo problemas legales en algún momento. Y ahí dije, Si era un buen dar la mano pagador, a ver, voy a asociar con alguien que Exactamente. paga las cosas, claro. o que cumple, porque que también cumple. evaluamos proveedores con Sheriff. Claro. Entonces está evaluar proveedores y evaluar clientes, que son los pagadores. Entonces, finalmente tu pregunta es ¿con quién estoy haciendo negocio? Sheriff te ayuda a contestarlo en menos de 5 segundos, Sheriff, entonces, conectando muchas fuentes. si yo, por ejemplo, quiero hacer ahora un negocio con la Tamara, vamos a hacer una sociedad, que sea una startup, pero yo no sé si la Tamara O más simple, es cumplidora. arrienda el departamento. Claro, por ejemplo. Ah, perfecto. Puede ser así Hasta un esas cosas arriendo. tan domésticas.
Sí. Ah, mira. O Entonces sea, te yo, puedo decir demandas de arriendo para departamentos, demandas de casa, mira, arriendo. Entonces una persona, Tamara, ponte tú, su antiguo arrendador lo demandó por no pagarle los arriendos 5 meses. En Sheriff aparece eso, ojo que tiene una demanda de arriendo por no pagarle arriendo al antiguo arrendador. Entonces dice, ojo, Tamara, acá hay San Sheriff que estáis con demandas de arriendo. O sea, ¿cómo queréis que te arriende mi departamento si al antiguo no le cumplís? ese tipo de cosas, estas cosas Sí. tan domésticas como saber si es un arrendatario bueno, un arrendador bueno, qué sé yo. Y los servicios tienen, me imagino, un valor, obviamente. Tienen planes, ¿o no? Hay, ¿cómo, Claro, cómo? son planes. Ya. Son planes mensuales, toda una plataforma SaaS, en la práctica como un Facebook, donde uno carga un root y se construye un perfil en el momento en 5 segundos, conectando más de 23 fuentes de información y te arma y te hace un seguimiento. De ahí viene Cherry, te arma el perfil, pero también te hace un seguimiento actualizando las diferentes fuentes. Vicente, Entonces te dice, oye, ojo, que hoy en día está bien, pero 2 meses más tiene deuda morosa. 3 meses más lo están demandando. Y uno dice, chuta, Ah, ojo. sí. Ya. Oye, Vicente, Sí, yo Tamara. quiero partir desde la base y también explicar con peras y manzanas. ¿Qué significa y cuándo o cuándo me conviene declararme en quiebra? A grandes rasgos, la gran idea que está detrás de la ley de quiebra es cuando tus activos, voy a lo teórico y lo voy a aterrizar a lo práctico. Cuando tus activos son inferiores a tus pasivos, quiere decir que tú debes más de lo Ajá. que tienes para poder pagarlo. A modo de ejemplo, yo me endeudé por 200 millones como persona para armar una empresa y resultó que esta empresa solo fue capaz de generar 50 millones. Entonces digo, chuta, ya no puedo generar más, llegué hasta 50 millones y debo 200 millones. Entonces lo que te permite la quiebra es ir a la superintendencia y decir, señores, yo me tengo que coger la quiebra porque no tengo más No tengo que capacidad pagar. de generar que 50 millones y ya no puedo pagar estos 200. Entonces yo pido mi quiebra A y la lo que hago es superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, que antes justamente. era la superintendencia de quiebra. Que hemos tenido, lo hemos tenido ahí en Exactamente. este programa, lo hemos tenido. Sí, han venido. Sí, tremenda pega en hacer ello, pero también ojo, porque hay dos opciones, está la quiebra, pero también está la renegociación. Sí. Sí. La quiebra es el camino cuando uno dice, ya, definitivamente Estoy con no el puedo agua hasta el pagar, cuello, no vende- doy más. Claro, vendan mi casa, vendan los autos y con eso páguense sus deudas. Pero la renegociación de una persona dice, yo estoy sin trabajo por ahora, pero sé que si recupero trabajo puedo pagar mis deudas. Claro. Entonces pido renegociar con todos mis acreedores todas mis deudas y acordar un plan de pago. Efectivamente, lo Entonces, explicamos están esas eso, dos ese alternativas. modelo, porque ahí es justamente la superintendencia, que es un organismo del Estado, que te ayuda ahí, tú conversas con tu acreedor y pueden ver mejores condiciones, bajar tasas, bajar multas, quizás alargarlo un poquito, pero tener un pago de deudas que sea más acorde con tus ingresos, así que es súper bueno eso. Exactamente. Súper bueno, hay mucha gente complicada. Bueno, usted nos tiene unas cifras que quiero ponerlo en la pantalla. Maquita, por favor, pudiéramos poner la primera gráfica, que tiene que ver con cifras, Vicente, de lo que ocurrió el año pasado, 2023 Ay, sí. versus el 2022. Y esto indica que Ujú. las solicitudes de quiebras de personas el año pasado subieron un 21,3% respecto del año 2022. Aquí, bueno, la pregunta Ujú. es ¿qué pasó? ¿Por qué hubo más gente que pidió solicitudes de quiebras personales? Entendiendo Ujú. que la respuesta básica podría ser que el año pasado fue un año súper plano para la economía, con una tasa de desempleo que bordeó el 8,7, 8,8%. ¿Es esa la explicación de por qué subieron las quiebras personales el año pasado o hay algo más? Yo creo que hay un poquito más atrás. Agua Si arriba. recapitulamos, Ujú. agua arriba, vamos a pandemia. Me sitúo año 2021, 2020, donde se empezó a implementar el tema del retiro de la AFP y los diferentes bonos y subsidios que se generaban para la economía. Entonces, todos esos incentivos, desde el punto de vista bio, permitieron que la gente tuviera más agua para poder sostener este tiempo de vacas flacas, que fue la pandemia, mucha pérdida de trabajo, muchos negocios quebraron, y eso retrasó un poquito la quiebra de las personas, ¿ok? Entonces la gente seguía dependiendo de estos subsidios, retiro de AFP para subsistir, y eso de cierta forma engañó un poco a una economía que no estaba activa, sino que le metió este shock de adrenalina, y finalmente el año 2022
pasó que las tasas seguían subiendo, las tasas de financiamiento en línea con la TPM, y después... Claro, porque la quedó la TPM escoba empezó a con la bajar. inflación. Claro, exactamente. La inflación estuvo bien empujada, se fue hacia arriba, subió la TPM, la tasa de política monetaria, y eso finalmente tiene un impacto que la TPM, en términos simples, es la tasa a la cual el Banco Central le presta plata a los bancos, Claro, para que la los tasa bancos a del su vez sistema la presten a la financiero. persona, Ujú. en términos simples. Entonces esa TPM al subir, por defecto, los bancos van a prestar una tasa más cara. ¿Ok? Pero el riesgo de las personas subió tanto que las tasas de las personas estaban en niveles históricamente altos. O sea, antes de la pandemia un crédito de consumo estaba al 20% anual en tasa, y después de todo esto que pasó terminó en un 30%, llegó a alcanzar el 30% de tasa anual. Entonces la gente que estaba subsistiendo con estos retiros, con la FP, etcétera, y con eso aguantando los créditos, de repente dijo, chuta, se me acabó esto, voy al banco a pedir plata, pero ahora me pido, en vez de pagarle 100 al banco, le voy a pagar 150, Claro. porque me cuesta más caro. Entonces llegó al punto donde dije, ya, el banco me cerró la puerta, y listo, ¿qué hago? Pido mi renegociación, o pido mi quiebra. Claro, está mal. Bueno, quiero que si podemos pasar a revisar la otra ¿La segunda gráfica, lámina? la segunda Sí. lámina, donde tú hablas también de la quiebra y también de la renegociación. Hay cifras bastante interesantes, ahí la estamos viendo. Del año 2024... Esto un ya de lo que va del año Sí, lo que va 2024. del año del 2024, un 67% son personas que buscan vender sus activos para pagar deudas. Estamos hablando de personas, De que han personas solicitado que han quiebra solicitado, a la exacto. Y superintendencia. la otra cifra, El resto. el resto, claro, el 33% restante busca renegociar sus deudas y llegar a acuerdo con los acreedores. Quiero preguntarte respecto a cuando una persona hace esta solicitud de quiebra. ¿Cuál es la función que cumplen ustedes? ¿Cuál es el acompañamiento? ¿Las personas tienen que tener una asesoría? ¿Tienen que ir acompañado con un abogado? ¿Eso lo hacen ustedes? Claro, la práctica Sheriff lo que hace es evaluación de riesgo, o sea, poder notificar hasta a los diferentes clientes que cierta persona o empresa, dentro de las fuentes que tenemos, se acogió a quiebra. Perfecto. ¿Por qué? Porque así la empresa o persona puede reaccionar a tiempo si tiene negocios con esta otra contraparte. A modo de ejemplo, ponemos un banco, el banco Los Tres Chanchitos, para no ponerle marca a ninguno, está haciendo negocio, estaba hablando de un crédito con una persona, le pasó la caja para financiarlo, pero resulta que 3 meses después esta persona perdió su trabajo y tenía tanta deuda que decía acogerse a su quiebra. Pero imagínate, el banco le presta plata a millones de personas, ¿cómo va a saber puntualmente que esa persona pidió su quiebra? A través de nosotros se puede enterar. Le informamos, oye, ojo, este Ruth pidió su quiebra. Chuta, ya, entonces voy a moverme para poder acreditar. Eso es lo que hacemos con Sheriff. Avisamos y vamos notificando y generando alerta en esos casos, ajustándolo a quiebra. Tenemos mucha más información. Y efectivamente es recomendable, y además la superintendencia también tiene un proceso bien establecido de quiebra simplificado, donde pueden pedir y presentar antecedentes para poder ordenar la quiebra. En el sentido de que cuáles son tus deudas, quiénes son tus principales acreedores, no sé, una financiera automotriz, un banco, etcétera, y a ellos se les notifican, oye, ojo, Pedrito Los Palotes pidió su quiebra, vengan a acreditar su deuda para que se distribuya bien la Oye, plata. Vicente, y en ese sentido, la cifra que recién mostraba Tamara muestra que la mayoría de la gente en lo que va de este año, para presentar su solicitud de quiebra personal, para solucionar este tema, busca liquidar sus activos. Son más Ajá. esas personas que quienes buscan renegociar lo que hablábamos al comienzo. Exactamente. Ahí ya es una situación compleja, porque eso es ya lo que tú decías. Vendan mi casa, vendan mi auto, vendan, qué sé yo, el negocio que tengo y con eso paguen a mis acreedores. Ya es una situación un poquito más extrema esa, ¿no? Sí, un caso así, el tema importante ahí es que se puede dar un mal uso a la ley de quiebra. ¿Ya? ¿En qué sentido? Es que la mayoría de la gente que se acoge a quiebra, hicimos un análisis una vez de las personas, agarramos una muestra de 100 mujeres y 100 hombres que se acogieron a quiebra, y te diría que el 98% no acreditaba ningún bien raíz. Entonces, el que se acoge a quiebra en estos casos de liquidación es la persona que tiene tal vez un microondas, un computador, que sus activos son con creces mucho inferiores a sus deudas. Entonces, se endeuda mucho y yo quiebro, pido mi quiebra, vendo mi computador, vendo mi microondas, pago lo que se pagó y el resto de la deuda desaparece.
ya. ¿Cachai? Porque eso es lo que te pide la liquidación. Pues si entonces yo no ahí puedo hay una pagar 200 triquiñuela. millones, Sí, pues hay una claro, pues la triquiñuela gente ahí. tiene incentivo en endeudarse mucho y después decir, chuta, ¿sabéis qué? Por eso la nueva ley le puso una ventana donde uno no puede volver a quebrar en un periodo de 5 años. Claro, si no ocuparían esto como un mecanismo. Quiero ir a lo que planteaste al principio, Vicente, y aquí, bueno, énfasis en que nosotros hacemos mucha educación financiera, educación económica, de que tú decías que no hay que satanizar el tema de declararse en quiebra, que muchas veces puede ser la solución. Explícanos por qué es así, cómo lo ven, por qué ustedes lo ven así, y lo otro, ¿cuándo creen ustedes que uno dice, ya, ¿sabes qué? Mejor declárate en quiebra, estás con el agua hasta el cuello? ¿En qué momento? ¿Cuáles son las banderas rojas que uno tiene que ver para decir, ¿sabes qué? Mejor voy a la superintendencia de insolvencia y me declaro en quiebra? Es que la práctica es muy buena medida quebrar cuando uno ya no tiene más opciones. En la práctica uno se endeudó un montón y pasa, gente emprendedores, por ejemplo, que quieren volver a emprender, que tienen agarrado un nivel considerable, por eso se llama la ley de insolvencia y reemprendimiento. Agarrado un nivel de endeudamiento considerable, claro. Y la quiebra te permite hacer un borrón y cuenta nueva siempre y cuando sea bien manejada. En ese sentido. ¿Por qué? Porque si una persona que tiene el agua hasta el cuello, tiene 200 millones de deuda en un negocio que ya no funcionó, obviamente los bancos o las financieras les van a cerrar las puertas para que pueda abrir otro negocio en paralelo. Acá en Chile también se queda como mal antecedente que uno ya se haya cogido a quiebra en algún momento. Claro. Porque quiere decir que ya incumpliste una vez, que puedes ser capaz de volver a incumplir. Pero para el lado del emprendedor es muy noble. ¿Por qué? Porque se pide su quiebra, puede limpiar sus deudas y tal vez fue una quiebra situacional. Y volver a empezar, claro. ¿Sabías tú, Tamara, que en Estados Unidos, esto te lo cuento a ti, bueno, a lo mejor Vicente lo debe saber, pero en Estados Unidos incluso es bien visto que un emprendedor, por ejemplo, tenga una quiebra, que haya pasado por esa experiencia. Es súper bien visto, porque para los norteamericanos el porrazo, la sacada de cresta, te hace ser mucho más valioso. Mira. Porque tienes la experiencia de morder el polvo. Entonces, es interesante aquello. Tamara, tú tenías una pregunta. Sí. Bueno, solamente para confirmar, creo que ya lo dijiste, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ya liquido todos mis activos, se paga parte de la deuda? ¿Qué pasa con el restante? Si no se alcanza con todo, no sé, el remate de mis bienes, si no se alcanza a pagar, se extingue, o sea, desaparece esa deuda. Por eso, cuando me eliminan de DICOM con los bancos, sí, efectivamente. Por eso cuando la eliminación de DICOM no es automática. Para eliminar un DICOM uno tiene que hablar con la entidad que te publicó para que te dé baja. Y ahí, oye, sí, ya caducó la deuda porque quebró, se pagó el saldo, quedó remanente y aquí está el certificado, ahora lo puedes dar de baja. Ahí a la gente es importante recalcar que DICOM no es inmediato. En DICOM hay que gestionar con la persona o empresa que te publicó, la empresa, perdón, para que ellos hagan la gestión de dar de baja el registro. ¿Ok? Entonces ahí también te sirve la quiebra. Y en ese sentido, por eso en muchos contratos de financiamiento, Tamara, se pide el aval y el codeudor solidario. Cuando uno firma crédito hipotecario o arrendamiento, contrato de arriendo, dice, oye, un aval y codeudor solidario. Ay, ya me piden eso de nuevo. Y la razón de eso es que al quebrar, la deuda de la empresa, ok, se pagan con los activos, pero puedo echarle mano a los activos del aval o codeudor solidario. Entonces tengo más probabilidad de recuperar más de lo que me debe. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces, si es que no hubiera aval y codeudor solidario y fuera solo una empresa, se liquidan los autos, las propiedades, toda esa empresa, los computadores, etcétera. Y, por ejemplo, me debía 200 millones y logré recuperar 50, entonces los otros 150 se extinguen. 150 millones. Y ahí donde se mete dentro de la figura el aval y codeudor solidario, porque están esos 50 millones, pero el aval puede poner otros 50 millones más. Entonces, en vez de perder 150 millones, pierdo 100 millones. Claro. Porque recupero 50 por la empresa y 50 por el aval. Ahí entonces lo importante es la figura del codeudor solidario, que nosotros generalmente lo conocemos mucho cuando vamos a tomar un crédito hipotecario.
o a veces en un arriendo. Exactamente. También podría ocupar Arriendo esa también te figura piden. del arriendo también te piden, que habitualmente cuando somos jóvenes es nuestro papá. Yo mis primeros arriendos fueron mis papás. Totalmente, sí. Usted en tu caso cuando arrendaban O sea, nosotros seguimos arrendando y y es tienen el un papá de código del Anto, sí. de una compañera de trabajo. De una claro. compañía de trabajo. Oye, bueno, revisemos la última lámina, Maquita, que tiene que ver con los tramos de edad Sí. de las personas que en el último tiempo se han declarado en quiebra personal, porque es interesante el rango de edad, ahí lo estamos viendo. El caso del rango de edad donde más personas se declararon en quiebra es entre 35 a 40 años, 23,92%. Luego viene el rango entre 25 a 30 años, que es el 14,4%. Y luego viene 30 a 35 años con un 13,51%. Y después, bueno, más abajo vienen otros rangos, pero esos son los tres más destacados. ¿Qué pasa ahí entre los 35 y los 40 años? ¿Por qué pudiera haber ahí un mayor número de personas que se declara en quiebra personal? Llegué con el agua hasta el cuello, me declaro en quiebra. ¿Qué pasa ahí, Vicente? Yo te diría, analizando la información de esta misma muestra de estos hombres y mujeres que les comentaba antes, había un tema, porque uno pensaría que entre los 35 y 40 puede ser por el crédito hipotecario, Claro. pero al analizar la estadística dice, no, el 98% del universo analizado en ese estudio no tenía ningún bien raíz, no tenía crédito hipotecario, y era puro crédito de consumo. Entonces yo creo que el costo de la vida sube otra vez, como bien dice la canción. Igual lo hay guerra. Efectivamente, y se endeudan más, po. Y se endeudan más, Mira. esperando que el ingreso también suba. Y ahí tú bien lo dijiste, Roberto, el tema de la inflación, po. O sea, uno está comprando, gasta más plata para subsistir, pero los ingresos no se acomodan al El mismo tiempo que la sueldo inflación. rinde menos. Exacto. ¿Cuál es la frase más Efectivamente, recurrente, Tamara, en nuestro Sube reportado? todo menos los sueldos. Es un mantra ya. Ya es un mantra, sí. Sube todo Ya menos está los instalado. Sí, pues entonces, efectivamente, claro. Hay que decir también de que el tema de la inflación ha sido, pero brutal, ha golpeado los Brutal. bolsillos, brutal. Y por lo tanto, una buena demostración de que, si bien hubo muchos temas o causantes internacionales, también nosotros generamos aquí el problema adentro con otras medidas que fueron muy malas en su momento, como fueron los retiros, que generaron también inflación Sí. desde el punto de vista interno, y fue una mala política Por supuesto. pública desde ese punto de vista. Bueno, ha sido muy interesante la conversación, Vicente. Para la plataforma Cherif, danos algún código como www.cherif.cl, La página ¿cómo web, es? La página web, Instagram. www.decherif.cl, decherif.cl. Ah, Ya. ya. Y ahí pueden ingresar, se pueden ver y encantado de que prueben un demo para que vean la información que se entrega. La verdad es que ha sido bien interesante ver cómo la gente y las personas con las que trabajamos se han podido anticipar a quiebras de contraparte. Sí. Ah, mira, qué bueno eso. Mira. Vicente Cruz, CEO de la plataforma Cherif, muchas gracias por conversar con Peri Gustazo. Manzana. Gracias, Que te Vicente. muy bien. vaya muy bien. Roberto Nara. Que te vaya Igual, muy buena tarde. Igualmente, sí. chao. Sí. Bueno, con esta conversación bien interesante con el tema de las deudas y las quiebras personales, vamos terminando el Sí. programa de hoy, Tamara, que se nos ha pasado volando. Sí. Además con la noticia de la tasa de interés, que también fue muy importante. Exacto. Nos vamos a volver a ver el próximo martes. Que esté muy Así bien. Ha es. sido con Peri Manzana. Chao, Tamara. Chao.